Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La palabra Jesús es la forma latina del griego Lesous, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua o también Yehoshua, que significa Yahvé es salvación. El santísimo nombre de Jesús comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas en el siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos propagaron su culto. Como fiesta litúrgica fue introducida en el siglo XVI. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Reconocemos nuestros pecados, le pedimos humildemente perdón al Señor por nuestras faltas. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor de bondad, te pedimos que ilumines a tus fieles y enciendas sus corazones con el esplendor de su gloria, para que siempre reconozcan a su Salvador y lo amen de verdad. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, si ustedes saben que Dios es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente.
Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. El que comete el pecado, comete también la iniquidad, porque el pecado es la iniquidad. Pero ustedes saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y que Él no tiene pecado. El que permanece en Él no peca, y el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame el Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor con el arpa y al son del instrumento musicales, con clarines y sonido de trompeta, aclamen al Señor que es Rey. El Señor manifestó su victoria. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con el Evangelio de San Juan. Aquí tenemos una continuidad del Evangelio con lo que hemos leído justamente ayer. Y nos vuelve a mostrar la figura de Juan el Bautista. Aquí hay una característica esencial, porque es Juan el Bautista que se da cuenta al acercarse Jesús, dice, donde estaba Juan, la ubicación, él estaba bautizando en el Jordán. Y entonces dice: na bebeuina. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera cosa, queridos amigos, es tan importante, podemos mirar de dos aspectos. Juan el Bautista que señala, es decir, aquí hay alguien que nos señala el camino siempre, nuestra hoja de ruta. Apeala ñande yeyesa peana, opeala ñande, anila ñambotite y la ñande apesa lleva. Aniña botite y la ñande resape ñande, sipe ñande, rupe ñande, abuela la iro ñande, ina las cosas. Como así también en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Anila ñambotite, peñande resape, peñande apesa. Cuando alguien nos está indicando y nos está diciendo el camino. En Cacupé hace poco, tantas cosas, ¿verdad? Algunos políticos en tema hoy, paicuera obispo cuera o la pareíta o bebejina. Y sí, ¿por qué? Porque no hay un deseo de cambio,
un deseo de hacer bien las cosas. Tenemos entonces un cerebro, vamos a decir así, o una cabeza, un pensamiento obstuso. Ñambot alleva, peña neapuetu una ñahendusei. Y entonces ñande en guana umia ureza ahí la gente, ureza umia. ¿Por qué? Porque queremos seguir en lo mismo. No queremos entender que hay alguien, y ahí está, Juan el Bautista, que viene y que muestra, y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí, el pecado del mundo, es decir, todo lo que a nosotros nos lleva por un mal camino, todo lo que nos lleva a la deshonestidad. Todo, por ejemplo, si yo tengo que juzgar, de juicio, sino que en un juicio mucho más importante de nuestra justicia, por ejemplo, ¿verdad? Que si vos no le das un $50,000, entonces de ella te mate o negociar de enemigos, y en eso estamos, queridos hermanos, así estamos. Bueno, a la misiveina. No vamos a decir todo ni todas las cosas porque ustedes saben muy bien, pero cada uno tiene que mirar en su conciencia. Va el ande negociado, va el ande inducéis a peña de yaro esa candea, yepa de este es el camino, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos en este tiempo de la Navidad. Hañandeco pe adviento y ñañe puruma yagüero sapucay cori hañamaña llegarán días. Y ahí hacemos todo el ideal de nuestra vida, de nuestro país, todo el ideal de nuestras familias, todo el ideal que nosotros queremos vivir como cristianos. Y entonces aquí aparece la figura de Juan el Bautista y nos dice justamente, señala, pero de una manera espectacular, de que Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el que quita el pecado del mundo. Ñande upeana ña entendero, ña entendecero, ña hechacero, ña enducero, ña cambiamos, ña continúa, ña moñe punura mogojina. Estamos en este día 3 de enero, estamos. Ña moñe punura en este año 2025. ¿Qué sorpresas tiene la vida? La vida tiene sorpresas, y allá ve música, vea lleva. Pero, queridos hermanos, la gran sorpresa que nosotros tenemos que dar a nuestro país, la gran sorpresa que nosotros tenemos que dar a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a nuestros movimientos, a nuestras parroquias, a nuestras diócesis. Es sorpresa la ñameana que nosotros hoy nos comprometemos a escuchar la palabra de Dios, a entender que Juan el Bautista nos indica el camino, nuestra hoja de ruta, la ñan de GPS lleva. Así es que vamos a pedir esta gracia. Estamos en enero, el 3 de enero. Así es que pidamos esta gracia, que sea un camino que se proyecte, sobre todo en que se cumpla lo que hemos pedido y hemos dicho. Llegarán días. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Padre. Por María, escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel reflejo del amor de Dios y de testimonio de Jesús en medio de los hombres, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que realicen la evangelización en realización a la promoción humana, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que sean santuarios de la vida, donde se respetan a las personas por su dignidad, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Excepto divino
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga viva en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor Dios, que sales a nuestro encuentro en la participación de la Eucaristía, obra en nuestros corazones su poderosa eficacia, para que al recibirla nos hagamos cada día más dignos del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será?